Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Dios sea bendiciendo cada hogar, cada casa. Dios es bueno y para siempre su misericordia y su verdad. Gracias, Cristo, por tu amor, tu verdad y tu piedad. Abre tu Biblia, amado hermano, en Proverbios 4. Vamos a estarnos enfocando en el verso 23. Pero vamos a leer algunos otros versos de ese mismo pasaje. Vamos a empezar desde el 19. Vamos a hacer una oración. Dios te bendiga allá en tu casa, en tu hogar. Y esperamos que este estudio sea de bendición para todos ustedes. Dios bendiga a la Iglesia Casa de Oración. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu amor, por tu piedad y por tu bondad. Gracias, bendito Dios. Bendice, Dios mío, a todos los hermanos allá en sus hogares, en sus casas. Bendícelos, Dios mío, de una manera especial. Te pido, Dios amado, de que este estudio, Señor mío, que vamos a tener el día de hoy, sea, bendito Dios, sanando nuestros corazones, guiando nuestros corazones, fortaleciéndonos en nuestro corazón, y que, bendito Santo, maravilloso, entendamos la importancia de guardar nuestro corazón en todo tiempo. Como hijos tuyos, guardarlos, cuidarlos, guardarse, que cada corazón esté en integridad, en pureza delante de ti, Dios mío. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado para siempre, Jehová. Gracias, Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Proverbios. Proverbios, espero que tengas tu Biblia allá en tu casa. Dice la palabra del Señor en Proverbios. Dice así, vamos a leer en el 19. Dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Bendito es Dios. La palabra del Señor nos habla específicamente del corazón. Y habla de que el corazón del hombre es una parte sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque es el centro del hombre. O sea, es la parte en que cuando nosotros tenemos a Dios, es un punto de encuentro ahí entre nosotros, en nuestro corazón. Es un punto de encuentro ahí entre Dios y nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Y cuando la palabra nos enseña y nos compara como un templo, pues este templo debe tener ciertas similitudes, muchas similitudes, al templo que le dijo Dios a Moisés que hiciera. Se acuerda que primeramente hizo un tabernáculo en el desierto. El tabernáculo era un templo, un lugar de reuniones temporales en el que había que trasladarlo de lugar a lugar, y era algo temporal en el desierto, ¿verdad? Pero sin embargo era un tipo del templo que vino a ser después cuando ya entraron a Jerusalén y ya estaban en la tierra prometida, cuando Salomón construyó el primer templo.
Entonces tenía el atrio, tenía la sala de las reuniones, tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces el lugar santísimo era la presencia, era donde estaba el arca del pacto, era donde el sacerdote solamente entraba una vez al año para celebrar las fiestas que celebraban una vez al año. Entonces, eso es el Señor cuando nos comparó con un templo, entonces hace la misma alegoría. Nosotros tenemos ese lugar íntimo, ese lugar secreto, que viene a ser es donde habita la presencia de Dios cuando ya nosotros somos cristianos. Dice la palabra del Señor que Él ha derramado de su amor mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado en nuestros corazones. La palabra dice que Dios es amor. Entonces el Espíritu Santo se aloja en el centro del hombre, ¿verdad? El corazón muchas veces nos da a entender la Escritura de que está compuesto por la mente, está compuesto por la conciencia y está compuesto por el cardio, el corazón del hombre. Como dice aquí en este pasaje, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También está hablando, ¿verdad? Dice que la vida del hombre o la vida de la carne es en la sangre. Y aquí dice mana la vida. También habla del corazón que nosotros conocemos como corazón. Pero según la Biblia es un componente, ¿verdad? Es la mente, la conciencia del hombre y el corazón. Aquí habla de mana la vida. Entonces habla de la mana, viene de la palabra manantial. Entonces habla también de este corazón. Amén. Así es que es el centro. El corazón habla del centro del hombre, la parte importante del hombre. Los ojos son sumamente importantes, el oído es importante, la boca es importante, nuestros pies son importantes, nuestras manos, todo nuestro ser es sumamente importante, ¿verdad? Para funcionar, para hacer la obra de Dios o vivir como hijo de Dios, pero también para una persona mala, para una persona que no conoce a Dios, para una persona que no tiene sentido de Dios, ¿verdad? Igual también de ese modo va a funcionar. Ahora, ¿por qué la palabra nos dice? El Señor siempre nos está aconsejando de que el corazón, que guardemos el corazón, que guardemos ese componente, nuestra mente, nuestra conciencia. Pero la mente es donde nosotros pensamos, está nuestra alma, ahí están nuestras emociones, ahí están nuestros sentimientos, ahí están nuestros anhelos en el alma, ¿verdad? La mente. Y también habla de la conciencia. La conciencia es nosotros cuando conocemos lo malo y lo bueno, tenemos esa alerta, ¿verdad? Cuando estamos ante algo malo o estamos ante algo bueno, lo que vamos a hacer o lo que vamos a decidir. La conciencia viene a ser como un juez, viene a ser como un filtro. Ahora, el corazón, ¿verdad? Nos mantiene vivo, ¿ya? Nos mantiene vivo. Ahí está el Espíritu de Dios, está el Espíritu de vida para poder funcionar ese corazón. Cuando ese Espíritu de vida sale, entonces ese corazón se detiene. Se detiene, ya no funciona. La mente ya no funciona. La conciencia pues ya no funciona. Cuando ese Espíritu que da vida adentro se detiene. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice que guardemos nuestro corazón, en otras palabras nos está diciendo, guarda la parte esencial de tu ser. Porque dependiendo cómo es tu corazón, o lo que tengas en tu corazón, así vas a funcionar. Eso es lo que nos está diciendo. Es como por ejemplo un carro. Si tiene los carros que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que tienen una computadora, y entonces si se daña la computadora, se daña el carro, ya no funciona, se descontrola. O el motor de un carro, ya no funciona el motor de un carro, entonces ya no sirve, aunque esté la apariencia del carro nuevo, pero el motor ya no funciona. Es la parte importante, la parte más importante del vehículo, ¿verdad? Entonces lo mismo nosotros, el corazón es la parte más importante de nuestro ser. Entonces, cuando Dios viene a trabajar con el hombre, trabaja en el corazón del hombre. Va a lo interno del corazón del hombre. Mira cómo dice Primera de Samuel
1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Este pasaje es cuando, en una ocasión, cuando Samuel iba a ungir a David como rey, ¿verdad? Entonces lo lleva va Samuel a la casa de Isaí, el papá de David, y una vez cuando le dice, Jehová me ha mandado, porque verdaderamente Dios va a hacer algo aquí, no le revela en plenitud lo que viene a hacer, pero le dice, tráeme todos tus hijos. Y entonces vinieron todos aquellos muchachos grandes, fuertes, jóvenes, ¿verdad? Vinieron y entonces se los presentó. Esaí, que era el papá de David, se los presentó a Samuel, uno por uno, se los puso en fila así. Entonces Samuel, como ya tenía la experiencia de Saúl, él pensaba que todos los reyes eran altos, grandes, fuertes, bien elegantes. Entonces cuando lo miró, dice, verdaderamente ahí está el ungido de Jehová. Cuando miró al mayor. Y entonces le dice Dios a Samuel, a ese lo desecho, le dice, porque tú estás viendo su apariencia, pero yo veo el corazón. Entonces Dios ve, cuando analiza a un hombre, cuando analiza a una persona, el corazón. Nosotros tendemos a impresionarnos con las apariencias de los seres humanos, ¿verdad? Tendemos a impresionarnos. Dame un poquito más de volumen, por favor, aquí. Entonces, tendemos a impresionarnos cuando miramos a alguien, cuando miramos las personas, ¿verdad? Cuando miramos a los seres. Gracias. Entonces, pero Dios no anda viendo las apariencias de los seres humanos. Dios ve el corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va al centro de las personas, que Dios ve lo que esa persona piensa, las intenciones que esa persona tiene, su sinceridad, su integridad, su carácter noble, etcétera, etcétera. Cosas que a simple vista no se ven. Nosotros podemos tener una impresión de una persona, pero puede hacer que en nuestro juicio primario nosotros no estemos haciendo un juicio correcto, ¿verdad? Porque nos vamos a la apariencia. Hoy es muy común, ¿verdad? Cuando vas a buscar un trabajo, por ejemplo, dice, la primera impresión cuenta. Pero no, eso no es un principio real y verdadero, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos del principio tener la impresión con respecto a una persona, pero después en nuestra relación con esa persona, en nuestra comunicación con esa persona, verdaderamente nosotros nos vamos a dar cuenta quién es esa persona, ¿verdad? Entonces, así mismo a Dios no lo podemos engañar. Entonces, como Dios juzga y ve a los hombres de acuerdo a su corazón, entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros guardemos nuestro corazón, para que cuando la opinión de Dios venga hacia nosotros sea una opinión correcta, sea una opinión justa, sea una opinión y una aprobación, porque Dios nos examina a nosotros, seamos hallados rectos delante de Dios, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, que seamos una sola pieza. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que seamos lo que aparentamos ser todos los días de nuestra vida. ¿Cómo vamos a lograr eso? Trabajando en nuestro corazón, trabajando en el interior, en lo que verdaderamente nosotros somos. Por eso ahí viene la hipocresía, ¿verdad? Cuando personas que se comportan de un modo o tratan de dar una impresión, pero son de otro modo. Entonces, ya cuando nosotros estamos relacionándonos con esas personas y estamos conviviendo con esas personas, entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que confían bastante en los humanos y en las personas, se llevan muchas decepciones, se llevan muchas desilusiones,
¿Por qué? Por confiar. ¿Verdad? Por confiar, no, pero nosotros entendamos que y tengamos esa regla como principio. O sea, la apariencia es una cosa y la verdadera realidad es otra. Entonces, eso es lo que el Señor nos enseña. El Señor ve a los hombres de acuerdo al corazón, de acuerdo a lo que los hombres son. Por eso dice la palabra que en el día del juicio, los hombres, en el juicio final, allá después del milenio, Dios no solamente va a juzgar a los hombres de acuerdo a sus obras, porque las obras son hechos consumados ya, las personas que cometieron determinadas obras. Entonces, no solamente los va a juzgar de acuerdo a sus obras, sino que los va a juzgar de acuerdo a las palabras que dijeron, de acuerdo a las intenciones de su corazón, de acuerdo a los pensamientos, ¿verdad? Alguien podrá decir, pero ¿por qué las intenciones? Bueno, es bien sencillo. Hay personas que, por ejemplo, quisieran hacerle daño a alguien, inclusive hasta matarlo, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque las leyes lo detienen, porque tienen miedo de ir a caer preso. Pero si esas leyes no existieran, con mucho gusto le hicieran ese daño a esa persona. Entonces no hay ninguna diferencia en tener la intención de hacer algo que hacerlo delante de Dios. Amén. Entonces, por eso la palabra del Señor nos enseña, dice, en aquel pasaje, dice, que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Entonces es un corazón, es un adulterio en el corazón. Entonces, el corazón, cuando es un corazón que no es convertido, es una fábrica de hacer pecado. Allí es donde comienza a gestarse el pecado. De ahí sale. Es una fábrica que no se detiene de hacer pecado, hacer lo malo. Cuando una persona no tiene a Cristo. Miremos, por ejemplo, aquí. Dice el Proverbios, el que estamos citando, el 19, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente todos los pecados que el hombre comete primeramente se originan en el corazón. No son pecados espontáneos en los que hoy se me ocurrió hacer un pecado y ya lo cometí y ya. No. Tiene que haber un origen, y el origen es el corazón. El corazón, la mente, el centro, lo íntimo del hombre. Entonces, ahí viene el pecado. Y ese es un proceso hasta que sale a la luz o da a luz el pecado. Pero sale del corazón. Asimismo, cuando hay un corazón convertido, la presencia de Dios viene a vivir en el corazón del hombre. Ese se convierte en el lugar santísimo. Ese se convierte en donde habita la presencia de Dios. Así como en el templo de Salomón, allí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que el arca del pacto representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios. Imagínate el centro donde estaba el contacto entre Dios y la tierra, era en ese lugar, el lugar santísimo, y estaba la presencia de Dios. En el arca del pacto era el símbolo. Entonces, nuestro corazón, nosotros somos un templo, viene a habitar la presencia de Dios cuando ya somos creyentes. Cuando ya tenemos un corazón convertido. ¿Qué quiere decir un corazón convertido? Un corazón que ya se arrepintió y dio un giro. Ahora va en obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra. Entonces, por eso dice la palabra en el 23, dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, de todas las cosas que quieras guardar, ¿verdad? Los seres humanos guardamos cosas y tenemos cosas que nosotros consideramos de gran valía. Y por ejemplo, digamos que tenemos un dinero
tenemos un dinero que es bastante dinero y lo vamos a guardar. Entonces, no lo queremos guardar en el banco por alguna razón. Entonces, o un tesoro o lo que sea, entonces lo escondemos y no le decimos a nadie. Y ese lugar está escondido en un lugar secreto. Y no lo decimos a nadie, ¿verdad? Entonces, allí, solo nosotros sabemos lo que tenemos ahí. Ahora, ¿por qué? Porque es algo que nosotros consideramos de gran valía. ¿Qué quiere decir eso? Que vale bastante para nosotros, que para nosotros es importante. Y así hay muchas cosas que nosotros guardamos. Hay muchos secretos que nosotros guardamos. Hay muchas confidencias que viene un amigo, nos dice y se lo guardamos. Hay cosas que nosotros guardamos y etcétera, etcétera. Entonces, el Señor dice, entre todas las cosas que tú tengas que guardar como cosas importantes, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él manda la vida. Entonces ese es el centro. Ese es el centro en donde se aloja la presencia de Dios, o ese es el centro de la fábrica de pecados. Tu corazón. ¿Verdad? Entonces ese es el centro del hombre. Por eso nos aconseja el Señor, guarda tu corazón. Cuando nosotros no tenemos un corazón convertido y aún ya caminándolo en el Señor, dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Hay un dicho, una expresión que hay, que dice, obedece tu corazón, lo que te diga tu corazón, así decide tú, lo que te diga tu corazón. ¿Eso es cierto? No, eso no es cierto. Porque el corazón, dice la palabra, es engañoso. Dice, ¿quién lo conocerá? Nosotros, a veces nosotros no conocemos de lo que somos capaces cuando no estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí se aloja la iniquidad, ahí se aloja. O sea, cualquier persona puede hacer cualquier cosa en términos de pecado. Cualquiera. Todo es que se vaya al borde de las cosas. Pero ya una vez nosotros con un corazón convertido, esa es otra cosa. Entonces en el corazón está la capacidad de decisión, la capacidad de hacer, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces cuando nosotros ponemos ese corazón, esa intención, ahí se aloja la voluntad, ¿verdad? En el corazón. Entonces cuando ponemos eso en las manos del Señor, esa es otra cosa. Por eso dice la palabra, hijo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice el Señor también, hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Por qué pide el corazón? Porque es el centro de tu vida. Es la parte más esencial, más importante. Ahí están todas tus decisiones, tus intenciones, tus deseos, tus anhelos, todo. Pero cuando nosotros no estamos en Cristo, esas decisiones, esos anhelos están corruptos, están corrompidos. No podemos hacer decisiones correctas. Entonces, cuando Dios lo pide, precisamente es para, lo que te está pidiendo es las riendas de tu vida. Lo que te está pidiendo es tu dirección. Es el rumbo de tu vida. ¿Por qué? Porque nosotros, producto del pecado, tenemos un corazón corrupto. Tenemos un corazón que por lo general se inclina a lo malo. Se inclina, por eso dice, el corazón. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Entonces, precisamente por eso, para arreglarte y ayudarte a dirigir la vida. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide. Miremos, por ejemplo, otro pasaje. Mira cómo dice Apocalipsis 2:23. Dice así. Y a sus hijos mataré con pestilencia, dice. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Dice que Dios escudriña. Dios entra. Amén. No tiene que pedir permiso de Dios para entrar a lo íntimo de tu corazón. Él solo entra. Él tiene el password. Él tiene el código. No necesita pedirte el código. Él tiene el software para poder entrar.
¿verdad? Como ahora hay muchas personas que son hackers y entran a las computadoras y pueden hasta robar y hacer cosas. A veces te mandan una app, una aplicación o un mensaje, entonces si tú le haces el clic o le haces un setup, un reset o algo, un updating a tu teléfono, entonces puede hacer que esas personas entren. Y a veces son cosas que son cosas que te pueden conseguir tus claves, puedes conseguir todo la operación que hagas en el teléfono, te lo pueden hackear, ¿verdad? Entonces, imagínate la tecnología que existe hoy, que pueden entrar a tu vida privada, a tus fotos, a tu galería personal de fotos, y etcétera. Y todas las cosas que hagas con tu teléfono o tus dispositivos, estas personas, una vez que ya lograron entrar, ya pueden conocerte y saber todas tus actividades y saber quién sos. Entonces, imagínate las tecnologías de Dios, por llamarlo de algún modo. Nosotros en aquellos tiempos considerábamos, hace 20 años, mirábamos este texto, por ejemplo, cuando dice que el dedo de Dios se escribió en las piedras. Entonces, el dedo de Dios se escribió en las piedras. Entonces uno se preguntaba, wow, qué tremendo que Dios se escribió en la piedra con el dedo. Hoy en día nosotros tenemos teléfonos digitales que ya no necesitas escribir, ya los puedes hacer con tus dedos. Entonces imagínate, Dios le da la sabiduría al hombre, cómo es Dios que entra en lo profundo del ser, en las fibras más profundas del ser, sus entrañas, su ser. Entonces Dios nos conoce a la perfección, Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Dios lo conoce. Entonces, cuando el Señor nos dice, hijo mío, dame hoy tu corazón, eso es un bienestar, es un beneficio para nosotros. ¿Amén? Todas las lesiones de la vida, por ejemplo, los traumas, los ataques del diablo y todo eso, van al corazón. Y eso se transforma en heridas. Y esas heridas se transforman en resentimiento, en ira, en odio, en desprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que el diablo tiene como propósito dañar el corazón, las emociones de las personas. Entonces las personas no podemos funcionar correctamente. ¿Por qué? Porque a veces eso se convierte en temores, se convierte en complejos, se convierte en un montón de cosas. Pero cuando el Señor nos dice, dame tu corazón, no solamente nos está diciendo que va a dirigir nuestra vida, sino que también va a sanar todas esas heridas. Es como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una herida en un pie, digamos que anduvimos caminando, trabajando en algún lugar y te pinchaste un pie con un clavo. Y esa herida se te infestó porque el clavo estaba sarroso, estaba oxidado. Entonces, tienes una infección ahí, no puedes caminar, no puedes andar, no puedes avanzar. Si quieres hacer todas tus actividades, las vas a hacer, pero con limitaciones. Entonces, lo mismo es el corazón. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un corazón herido, que no hemos perdonado, que no hemos sanado verdaderamente, entonces no vamos a funcionar bien. Pero dice la palabra, yo soy el que vendo tus heridas, yo soy el que sano tus heridas, dice el libro de los Salmos. Entonces cuando nosotros damos esa voluntad a Dios, Él viene sanando. Él nos libra de temores, nos libra de prejuicios, nos libra de resentimiento, nos libra de ira, nos libra de todas esas cosas. Entonces ahora nosotros andamos un corazón sano, andamos un corazón ya funcionando bien, un corazón limpio, un corazón íntegro. Dios quiere en nosotros un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón que se inclina a las cosas de Dios, no a las cosas del mundo. Amén. Vamos a ir a Mateo 12, quiero que miremos por ejemplo lo que dice aquí. El Señor nos ha dado esa mayordomía a nosotros de trabajar con nuestro corazón.
¿ya? Y nos compara aquí en este pasaje como un árbol. Mira cómo dice aquí. Vamos a leer desde el 33. Mira cómo dice. Dice, o hacés, mira cómo dice aquí. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, les habla a esta gente. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí el Señor nos enseña de que nos compara como árboles, por ejemplo. Entonces, pero ese árbol nosotros decidimos qué clase de fruto vamos a dar. Entonces, en otras palabras, digamos que usted planta y usted decide cómo cuidar ese árbol, ¿verdad? Y qué fruto va a dar, o sea, cómo va a ser ese árbol, el fruto bien agradable, bien bonito. Mire cómo dice aquí, el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Mira el 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Quiere decir que nosotros, ¿verdad? Como te dije al principio, tenemos como un tesoro ahí en nuestro corazón. Pero es un tesoro de malas cosas o de buenas cosas. Entonces aquí el Señor nos da la mayordomía. ¿Qué quiere decir mayordomía? El derecho de nosotros mismos decidir si vamos a seguir teniendo un corazón malo, herido, resentido, odiando, o vamos a tener un corazón sano. Un corazón sano en el que hayan tesoros. ¿Cómo nosotros podemos poner tesoros en el corazón? ¿Cómo? Exactamente como lo que estamos haciendo ahorita. Si tú estás escuchando esta palabra, estás razonando y estás entendiendo. Entonces esta palabra la estás atesorando en tu corazón. Dice la palabra que estas son perlas, estas son perlas, estas son como tesoros que cada vez que nosotros venimos lo ponemos en nuestro corazón. Y en el momento adecuado nosotros sacamos de este tesoro lo que nosotros querramos hablar. Y estas perlas, estas piezas de mucho valor salen de nuestros labios cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. De ese modo nosotros vamos a tener tesoros en nuestro corazón. Y obviamente así va a ser nuestra vida. ¿Cómo se logra eso? La sanidad de este corazón, poniendo la palabra de Dios en nosotros. Entonces estás poniendo tesoros, estás poniendo cosas que verdaderamente te van a ayudar a vivir. Entonces cuando hables, vas a hablar las maravillas de Dios. Cuando actúes, vas a vivir en la bendición de Dios. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Mira, una persona que tiene resentimiento en su corazón, por ejemplo. Mira, una persona que tiene resentimiento en su corazón no solamente anda resentida y no solamente anda odiando a la persona o las personas que le hicieron daño. No. Donde quiera que esa persona vaya, ese odio, ese resentimiento, ese anger, como se dice en inglés, ese anger, siempre se va a manifestar en los círculos que esta persona se encuentre. Porque siempre va a andar a la defensiva. Siempre va a andar pensando en que las personas que se le acerquen le quieren hacer daño. Porque compara a todas las personas de la misma manera. Entonces ese resentimiento, ese odio, ahí anda, y anda, y anda, y anda. Amén. Entonces es como una cadena,
Y así. Es como, por ejemplo, un hombre que, digamos, que tuvo una experiencia con una mujer y esa mujer lo trató mal y le hizo adulterio y se fue y lo dejó. Después se junta con otra y le pasa lo mismo. Entonces ya comienza un trauma ahí, ya comienza un problema en su corazón. Entonces ahora puede hacer que esta persona le salga odio en contra no solamente de una y dos, sino que de todas las personas. ¿Por qué? Porque anda un odio, anda un resentimiento. Entonces ahora va a ver a todas las personas de la misma manera, con el mismo lente. Entonces, siempre va a ser así, siempre, hasta que eso lo pone en las manos de Cristo. Entonces esas cosas se rompen, viene la sanidad, aprende a ver las cosas como Dios las ve. Entonces viene sanidad al corazón, viene sanidad al corazón. Entonces así es como funciona la palabra. La palabra es como un refrigerio al corazón. Imparte esperanza, imparte sabiduría, nos ayuda a reformar, dice que aviva el espíritu, le da vida al espíritu, refresca el alma, le da aliento a los huesos. Miremos, por ejemplo, cómo funciona la palabra. Hebreos 4:12, mire cómo dice ahí. Mira cómo dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque la palabra entra en todo nuestro ser. Ella se aloja en el corazón y mediante el corazón comienza a operar y a funcionar no solamente en nuestro ser natural de carne, sino que también comienza a funcionar en todo nuestro ser espiritual. Mira cómo dice, vamos a explicarlo aquí. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, este libro no es cualquier libro. La palabra no es cualquier palabra, o sea, no es solamente que se le ocurrió a unos hombres ahí escribir y ya. No, estos hombres escribieron la palabra inspirados por Dios. Escribieron la palabra de acuerdo a lo que Dios les inspiraba. Entonces, esta palabra sale de la boca de Dios, del corazón de Dios. ¿A dónde? Al corazón del hombre. Del corazón de Dios al corazón del hombre. ¿Te acuerdas que dice que de la abundancia del corazón habla la boca? Pues esta palabra también aplica para Dios. De la abundancia del corazón de Dios habló la boca de Dios. Entonces, esta palabra salió del mismo corazón de Dios por su boca al corazón del hombre. Del corazón de Dios al corazón del hombre. ¿Verdad? Es como una transfusión. Viene del corazón de Dios al corazón del hombre. Entonces, cuando esto se junta, ahí es donde hay vida. Por eso dice la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir viva? Que es una palabra que acciona. Ella misma tiene vida en sí. Y como ella misma tiene vida en sí, ella misma, cuando es puesta en el corazón, ella misma imparte la vida de Dios en el hombre, que logra atesorar la palabra en su corazón, en su mente, y logra trabajar, logra funcionar en base a esa palabra. Ahora, dicen que es eficaz. ¿Por qué es eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz? Que tiene poder en sí. Que ella misma tiene un poder que funciona en sí. Ella misma funciona, ella misma tiene su propio poder. Qué bonito, ¿verdad? Por ejemplo, esa magma volcánica, cuando la ves que sale de la tierra, de los volcanes, ese líquido que está funcionando. Imagínate ese líquido, cómo es que ese líquido tiene fuego propio, tiene poder propio, no se apaga nunca, y está funcionando esa magma.
La magma es la lava de los volcanes, como ella misma está funcionando con ese fuego. ¿De dónde viene ese poder? Ella misma funciona por sí misma. Entonces la palabra es algo similar. La palabra ella misma, como es de Dios, ella es espíritu, salió de la boca de Dios, ella misma tiene poder en sí. No necesita que le den poder para funcionar. No, ella misma es la que da poder para que nosotros funcionemos. Porque es la palabra de Dios. ¿Te acordás cuando Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera? Imagínate que si hubiera dicho, ven fuera, hubieran salido todos los muertos ahí caminando, hasta los que ya no tenían carne, como Ezequiel, ¿verdad? Cuando le dijo, Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Solo tú, Señor, lo sabes. Habla a los espíritus y dile al espíritu de vida, o sea, el Espíritu Santo, y ordena a esos huesos que vivan. Y los huesos vivieron. Dice que vino carne, vino tendones, vino todo y estaban ahí. Y después dice, llama al Espíritu y que entre vida en esos cuerpos. Y entró, dice, y comenzó a vivir. Y entonces le dice, esa visión que has visto es el pueblo de Israel. Porque ellos están como huesos secos. Pero cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestro corazón, nosotros recibimos la vida. Amén. Así es, igualito. Cuando uno no tiene a Dios, luce como un manojo de huesos secos. Así es, igual. Por ejemplo, nosotros que no éramos cristianos anteriormente, así éramos. Como un manojo de huesos secos ahí. Y viejos ya. Así lucíamos. Sin Dios y sin esperanza, ¿verdad? Así lucíamos. Pero cuando vino la palabra de Dios y halló cabida en nuestro corazón, entonces comenzamos a vivir. Así como el valle de los huesos secos allá, cuando le hablan a Ezequiel. Así nosotros escuchamos la palabra de Dios y esa palabra que tiene poder, esa palabra que tiene espíritu de vida, comenzó a darnos vida a nosotros. ¿Pero dónde se aloja esa palabra? En tu corazón, en tu mente. Ahí es donde se aloja esa palabra. Entonces, cuando esa palabra hace una unión en ti, porque tú le das cabida, comienza. No lo notas de momento, tal vez, pero vienes adquiriendo vida. Vienes adquiriendo vida. Y viene eso sanando todo tu ser. Amén. Entonces la palabra es viva y eficaz. Ella misma tiene poder. Ella no necesita batería para funcionar. No. Como el teléfono, ¿verdad? Se te terminó la batería, lo conectas para agarrar más carga. Dios no necesita eso. Él es el poder, Él es la fuente inagotable de poder. Entonces, su palabra es eficaz. Entonces sigue diciendo aquí, mira, dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Imagínate una espada con dos filos. Corta y nada lo detiene. Porque entra con una facilidad. Entonces, así es la palabra de Dios. Cuando nosotros le damos cabida, ella entra con facilidad. Y no la detiene nada. Entra hasta el corazón. Pero sigue diciendo, mira, dice, y más cortante dice que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces aquí te está hablando que no solamente la palabra de Dios tiene poder para lo natural o para el entorno natural, sino que también ella tiene poder también para toda nuestra estructura, porque nosotros somos un ser, se nos dice un ser humano, pero no solamente somos un ser humano, somos un ser quiere decir un componente, un ser vivo, algo que tiene vida, pero nuestro componente es espíritu, alma y cuerpo. Somos un trinomio, somos trino, somos así. Dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos la imagen de Jesús, la imagen de Dios, un hombre, ¿verdad? Tenemos esa apariencia. Entonces, cuando tú te ves en el espejo, digamos, tú ves tu imagen se proyecta.
Entonces, cuando tú ves a Jesús, tú ves como un hombre. Así lo ves. Somos hechos a imagen de Él. Pero dice que somos conforme a su semejanza. En otras palabras, esa palabra conforme quiere decir de la misma forma. Habla de la estructura, habla del componente, habla de nuestro ser. Entonces quiere decir que ya nosotros somos a imagen, pero también somos conforme. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Igual, 3. Pero solamente vemos a uno, que es la imagen. Esa es la palabra, que Jesús es la imagen misma de su sustancia. Nosotros no podemos ver a Dios, porque Dios es espíritu, pero cuando nosotros vemos a Dios, vemos a Cristo. Todas las personas que Dios se les apareció en el Antiguo Testamento era Cristo, era el ángel de Jehová. Cuando le dijo a Moisés, escóndete en la roca para que mires mis espaldas. Y yo voy a hacer pasar mi bien. Y dice que Moisés vio las espaldas de Dios. Entonces, ¿cómo va a ver Moisés las espaldas de Dios si Dios es espíritu? Jesucristo lo enseñó. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que tengo yo. Entonces, ¿qué vio Moisés? A Jesús, al Cristo, que siempre ha estado con el Padre, con el Dios Espíritu. Entonces, la única manera de nosotros para ver a Dios es a través de Cristo Jesús, porque Él es la imagen misma de su sustancia, en otras palabras, de su ser, de su naturaleza invisible. Por eso es la palabra al Dios invisible. Entonces, nosotros de la misma manera. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, esa penetra hasta el espíritu y el alma. Le da vida a nuestro espíritu. Por ejemplo, las personas que están sin Cristo dicen que ellos están muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que sus espíritus están muertos, están dormidos ahí dentro. Y el que tiene el poder de la vida de ellos es su carne. Pero cuando viene la palabra, le da vida a ese espíritu. Y define muy bien el alma y el espíritu. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que parte el espíritu y el alma. ¿Qué quiere decir eso? Que ambos comienzan a funcionar, cada uno de ellos, de acuerdo al orden que Dios estableció. Por eso es que nosotros nos encontramos más alegres, más contentos, más animosos, porque Jesucristo le dijo, a la verdad el espíritu a la verdad la carne es débil, pero el espíritu es animoso, se lo dijo a la samaritana, ¿te acordás? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, dice, que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, nosotros tenemos que adorar a Dios en el ánimo del espíritu, porque Jesucristo dijo que el espíritu es animoso. Entonces ya cuando nosotros somos cristianos, tenemos ánimo, estamos en victoria, estamos contentos, estamos alegres y seguimos adelante. ¿Por qué? Porque ya la palabra comienza a hacer funcionar correctamente nuestro espíritu y también nuestra alma. Nuestra alma se pone recta y comienza a anhelar las cosas de Dios. Comienza a decir, bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y los hermanos, por ejemplo, ya cuando se convierten, pastor, y la vigilia, pastor, y las oraciones, pastor, y ¿verdad? Entonces ahí me dicen, entonces yo quisiera a veces hacerme 20. ¿Por qué? Porque están en el ánimo del espíritu, quieren más, quieren más, quieren más. Eso es bueno. ¿Pero por qué? Porque la palabra ya penetró en su corazón. Por ejemplo, yo llego a mi trabajo y mi hija Cecia comienza, papá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Y yo le digo, espérate que coma, le digo yo a veces. Entonces, y así son los hermanos. ¿Por qué? Porque está el ánimo del espíritu. Está el ánimo del espíritu. Porque ya la palabra hace que funcione bien el espíritu y el alma. Ese es el asunto, eso es lo que pasa, eso es natural. Si ponemos la palabra en nuestro corazón. Entonces los hermanos, ¿verdad? Comienzan a decirte, comienzan a hacerte, comienzan a preguntarte, Eso es bueno. Eso quiere decir que están vivos ya, ¿verdad? Entonces raro fuera que no te dijeran nada ni te preguntaran nada. Pero no, la palabra es eficaz, ella funciona. Ella funciona, ella actúa, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Hasta partir el alma y el espíritu.
A eso se refiere que ambos comienzan a cada uno de ellos a hacer su trabajo en nuestro ser. Ya no necesitas un Red Bull, ya no necesitas esto y lo otro, está el ánimo, está el Señor actuando, está funcionando nuestro espíritu animoso. Entonces sigue diciendo, mira cómo dice aquí, después que habla del alma y del espíritu, dice, las coyunturas y los tuétanos. ¿Qué son las coyunturas? Todos los músculos. Y aquí habla no solamente de nuestro ser interior, pero también habla de nuestro ser exterior, o sea, nuestro cuerpo. ¿Verdad? Entonces, comienza a decir que comienza a funcionar la palabra en nuestras coyunturas. Comienza el cuerpo a ser sanado. Comienza el cuerpo a funcionar bien. Y dice que también la palabra llega a los tuétanos. Entonces la palabra llega a los tuétanos, llega hasta el interior de nuestros huesos. Eso quiere decir. Entonces la palabra ella misma trae sanidad. Ella misma trae el poder. Ahí se va la artritis, ahí se van problemas en los huesos, ahí se van problemas en las emociones, en el alma. Sana el alma, aviva el espíritu. Y mira cómo dice más. Dice así, ahí mismo, en el 12 siempre estamos. Después de los tuétanos dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La conciencia. Entonces, cuando nosotros ponemos la palabra en nuestro corazón, es donde está la victoria. La ponemos en nuestro corazón, ahí es donde está la victoria. Vamos a comenzar a funcionar muy bien. ¿Sabes por qué? Porque la palabra dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Matar, robar y destruir. Y esos tres objetivos van al corazón del hombre. Para matarlo, para robarle, para destruirlo. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Lo mismo, viene al mismo objetivo, al corazón del hombre, mediante su palabra, mediante su transformación, mediante la renovación de su mente, de su entendimiento. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Otra palabra, conoceréis a Cristo. Cuando conozcan a Cristo, porque Cristo es la verdad, dice, van a ser verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es exterior a él. El problema del hombre es interior. El problema del hombre es, un hombre puede tener todo. La persona puede tener todo lo que el hombre anhela y desea. Así como Salomón, por ejemplo. ¿Por qué levantó Dios a Salomón? Alguien dice, pero ¿cómo es que Dios le permite a Salomón? ¿Ya? Yo también lo puedo decir porque estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo es posible que Dios le permite a Salomón tener 1000 mujeres? 700 reinas, bueno, 300 reinas. Bueno, tenía 1000 mujeres, concubinas y mujeres reinas. O sea, yo me pregunto, ¿qué haría ese hombre? O sea, ¿qué otra cosa más haría? O sea, solo estar con sus esposas. Imagínate todos los impuestos para mantenerle a todas las esposas que tenía, con todos sus lujos. Entonces, tener sabiduría como hombre, era un hombre sabio. Dice que era uno de los imperios más ricos del mundo en ese tiempo. Usted le pregunta a cualquier mundano, a cualquier cristiano, ¿te gustaría ser cristiano así como Salomón? Oh, claro, te dicen. Todo lo que tiene Salomón y eres un cristiano, hijo de Dios, ¿estás de acuerdo? Sí, te va a decir. ¿Quién no quiere ser como Salomón? Pues sí. Pero preguntarle que si quiere ser como Pablo o como Pedro y morir así por Cristo, te voy a decir no. Precisamente por eso el Señor lo levantó a Salomón así. ¿Sabes para qué? Para que
nosotros nos demos cuenta que aunque Dios fuera permisivo con el hombre y le permitiera toda su concupiscencia, de modo así como Salomón, permisivo, ¿verdad?, el hombre termina perdiéndose siempre. La Biblia no habla que Salomón se arrepintió, no. La Biblia no habla que Salomón se salvó, no. La Biblia habla sí que Salomón murió en pecado. Al final de sus días dice que comenzó a adorar ídolos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios levanta a un hombre así? Para que nosotros nos demos cuenta que no se trata de que si Dios es permisivo, entonces vamos a hacerla o vamos a ser obedientes, ¿no? Aunque Dios sea permisivo con el hombre, así como con Salomón, pasa igual que Salomón. Porque no se trata de eso. Se trata de tener una convicción. Se trata de darle tu corazón a Dios para que podamos decir como Pablo: sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Pero por sobre todas esas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como Pedro, por ejemplo, según algunos escritos seculares de historiadores de la época, dicen de que Pedro, ya siendo un hombre mayor, un anciano, dice que lo fueron a traer preso donde él estaba. Y entonces lo iban a matar. Y entonces le dice: vas a morir como tu maestro. Y le dice: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo. ¿Por qué? Porque él no era digno de morir como su Cristo. Hermano, mire, cuando nosotros le damos el corazón a Dios, entonces tenemos la convicción, tenemos la fe. Y fíjese que aunque nosotros no se trata de ser ricos, así como Salomón, y tener grandes cosas, nada de eso se trata. Obviamente a los hijos de Dios no les va a hacer falta nada, porque Dios provee. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad. Eso dice la palabra. Pero nosotros se nos es mandado buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que necesitamos vienen por añadiduras. Dios tiene cuidado de nuestros hijos. Dios tiene cuidado de nuestras familias. Dios tiene cuidado de nuestras necesidades. Dios las tiene. Pero Él quiere que nosotros tengamos un corazón y que seamos una sola pieza, que seamos lo que aparentamos y con un corazón rendido delante de Dios, poniendo la palabra en Él. Acuérdate, Dios levantó a Salomón con ese propósito, para que nosotros nos diéramos cuenta de que no consiste en servir a Dios solo por lo que Él te da, o aunque Él te permita muchas cosas de la concupiscencia del hombre. No se trata de eso. Se trata de darle el corazón al Señor y ser fiel. Tengamos o no tengamos. De eso se trata. Estemos en prueba o no estemos en prueba. De eso se trata. Entonces, amemos a Dios y sirvamos a Dios. Que Dios te bendiga. Verdaderamente ha sido una gran bendición en esta noche. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios grande. Te bendigo allá donde tú te encuentras, hermano. Hermana, te bendigo en el nombre de Jesús. Verdaderamente que Dios te dé un corazón firme. Verdaderamente que esta palabra haya llegado y le des tu voluntad, le des tu corazón en plenitud a Dios. Dale tu corazón al Señor. Perdona. Perdona. Dile: Señor, perdóname. Y yo perdono a aquellas personas. Yo he visto personas que han tenido que perdonar cosas duras y difíciles. Duras. Bien duras. Sumamente duras. ¿Verdad? Yo lo he visto. Pero he visto cómo la gracia de Dios los ha restaurado, los ha levantado y les ha dado
paz poderosa. No es fácil, no es fácil, pero cuando eso se hace, el Señor los liberta. El Señor nos da un nuevo corazón. Tanto uno se mete en esas cosas del pecado, la falta de perdón, el resentimiento, el odio. Fíjate que el corazón se vuelve como un corazón de piedra. La conciencia se vuelve como una herida cuando es quemada. Se le llama cauterización. La mente se vuelve corrupta totalmente. Esas personas tienen enferma su ser interior, enfermo. Así literalmente el Señor los compara como una llaga podrida. Así los compara el Señor. Como una llaga podrida, esos corazones, esas mentes y esas conciencias. Hay personas que se meten tanto a la maldad y al pecado que ya llegan a un punto que ya no saben si están haciendo malo o bueno. ¿Por qué? Porque aún lo malo se satisfacen ellos por hacer cosas malas. Se satisfacen. O sea, ya no hacen una diferencia si están haciendo algún daño o no están haciendo un daño. Llegan tan profundo en ese tipo de cosas que ya no saben hacer una diferencia. Y ese es el peligro de uno adentrarse más y más y más en el pecado. Ese pecado que viene del corazón. Ese es el peligro. Pero dice la palabra que Él tiene el poder para transformar corazones de piedra en corazones de carne. Él tiene el poder. Así que, si usted es cristiano, siga adelante y siga dando más de su corazón al Señor. No le esconda nada, porque el Señor escudriña esos corazones. Hablemos claro con Él y digámosle: Señor, ayúdame. Amén. Que Dios te bendiga en gran manera. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor te bendiga. Señor te guarde. El Señor te proteja. En el nombre de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, amado hermano.